Hola Maggie, Paulina, Matías Rojas del Desconcierto. Le quería preguntar a ambas que en la película se establece una reflexión súper interesante en base a la comparación entre la pérdida de memoria por la enfermedad y la pérdida de memoria de un país en relación a la dictadura. En base al trabajo de Augusto Boal ante el análisis, le quería preguntar qué reflexiones pudieron sacar desde ahí y si fue algo que se pensó desde el principio de la película. No se pensó al principio, yo partí diciéndole esto es una historia de amor y quiero mostrar, que me llamó mucho la atención, cómo la Paulina integraba a Augusto en su vida laboral y profesional y cómo iba con él a todos lados. Y yo venía de filmar a muchas personas dependientes por distintas características que en general estaban aislados socialmente. Entonces, vi un acto de amor y una decisión de pareja que me sorprendió mucho y para mí el foco de la película estaba ahí. Y conociéndolos y filmando fui descubriendo que el presente de esta relación estaba totalmente hilado con sus profesiones, con su manera de entender y de luchar por la memoria, y creo que Augusto me fue dando esas señales porque ante todo en la película uno ve un cuerpo que recuerda y que recuerda hasta el final. Entonces para mí no es una película sobre el olvido, es una película sobre la permanencia, sobre la memoria que permanece. Entonces vemos a un hombre que recuerda a su amigo que perdió en dictadura, y eso cuando uno lo ve, dice cómo se acuerda, no me vio, cómo se acuerda cómo fue, te hace ir a ese archivo y entender por qué lo recuerda y entender qué fue lo que pasó. Los libros, como tienes que ir a las entrevistas de tele, como tenés que verlo con la memoria, tenés que como entender cuando dice los libros y los amigos, como a qué se está refiriendo. Y creo que todas las historias de amor son políticas también. Acá tenemos dos personas que trabajaron por la política, un hombre que tiene un discurso sobre preservar la memoria en el pasado y que ese cuerpo te demuestra que la memoria permanece. Y hay un discurso del que dice, acá en la inauguración de La memoria prohibida de su libro, dice, no importan los datos, no importan los actos conmemorativos, no importan las cifras, lo que importa es hacer nuestros vuelos desde la memoria emotiva. Y eso es lo que le está pasando a él. Él no se acuerda cuántos años lleva con la Pauli, pero sabe quién es la Pauli, sabe que es su amor y siente su amor. Entonces está diciendo, tenemos que sentir y tenemos que también vivir la memoria histórica de ahí. O sea, y este año en Chile es tan importante entenderlo así también, entender qué sentimos en ese momento, y eso es lo único que nos tiene que importar transmitir más allá de los números. Es interesante, con la película está la radio COVID. La radio es, hoy día murieron no sé cuántas personas están contagiadas. Son los números sin identidad y sin historia detrás y sin el sufrimiento que había detrás. O sea, como dejémonos de comunicar los números porque ahí no hay permanencia. O sea, la permanencia está en esos dolores, en ese amor y en esa memoria que sigue intacta. Bueno, para mí solamente decirte que esta película fue el último acto de coherencia de Augusto Góngora, con un ejercicio de memoria de su propia vida, de su propia identidad y sin lugar a dudas de nuestro país. Él lo dice en la película, ¿no es cierto? No solamente retratar un país que pasa del dolor a la vida, a la alegría, sino que además ser capaz durante 20 años de registrar todo un mundo creativo que puede por fin expresarse una vez recobrada la democracia, la música, el teatro, la literatura, el cine. Entonces, bueno, uno dice qué consecuente, qué vida más consecuente, y desde una ética del periodismo, de una ética del mundo artístico, muy reflejada en su vida personal. Y la segunda pregunta que quería preguntar a ti, Paulina, ¿cómo han ido decantando un poco las emociones después de haber visto la película en la pantalla? Te veo ahora que estás hasta un poco emocionada también cuando empezamos a escuchar el Juan Luis Guerra, y quería preguntarte un poco por eso, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Ha sido un verdadero regalo. Yo francamente me negué a esta película hasta el final, y digo hasta el final, hasta que la vi. Y cuando la vi pude
pude ver a estos dos audiovisualistas, a estos dos creadores que se juntan en una película y generan este fenómeno de memoria colectiva. Una persona que está padeciendo supuestamente lo más terrible, que es perder la memoria, y nos tiene a todos haciendo un ejercicio de memoria humano, sensible, cariñoso, y bueno, una obra maestra en términos de creatividad y de talento de la Maite. Muchas gracias. Gracias a ti.